aplauso al Señor en esta hora, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga a todos los que se están conectando a través de las redes. Bienvenidos a esta reunión, a esta plática, a esta, hermano, exposición de la palabra del Señor. Abra su corazón. Recuerde que estamos en esta serie llamados a crecer. El deseo más grande de Dios no es, hermano, tanto de que tú y yo podamos, que yo tengo el deseo de esto, del otro, cosas. Dios puede, como decíamos, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, decíamos las semanas pasadas, hermano. Pero lo más importante para Dios es que crezcamos, que podamos crecer en el llamamiento, que podamos cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hemos estado hablando que no estamos aquí por un accidente ni una casualidad. Dios ha planeado que tú y yo tengamos vida, usó a nuestros padres para darnos la vida. Pero lo que más desea Dios es que tú y yo podamos descubrir por qué y para qué hemos sido creados. Y todos, hermanos, se resume o todo se enfoca en que tenemos que tener una relación con Dios para entender, hermano, el por qué y para qué fuimos creados. Y hoy vamos a tratar un tema tan importante, el propósito. Dice, el propósito crece en la rendición. Hoy vamos a hablar de rendirnos al Señor, hermano. De rendir todo al Señor. Todas las áreas de nuestras vidas tenemos que rendirlas a Dios. Tenemos un problema, los seres humanos. Queremos tener el control. Queremos saber nosotros qué es lo que está pasando y qué es cómo deben de ser las cosas. Hay gente que se aferra tanto y le da tantas órdenes a Dios. Me quedo tan asombrado hace poco que un cantante muy reconocido y quedó grabado de que una persona con sus buenos deseos, cantantes profesionales de la vida cristiana, y decía de una persona que estaba falleciendo de cáncer, y oraba y declaraba y decretaba la sanidad sobre el hermano cantante. Y como que le decía a Dios, yo hasta me siento, hermano, hasta me da escalofrío cuando oigo personas como si le estuvieran dando órdenes a Dios. Y declaramos la sanidad y no aceptamos un no como respuesta. ¡Wow! No aceptamos un no. Jesús nos enseñó a decir que se haga tu voluntad y no la mía. Porque Dios puede respondernos de tres maneras: sí, no o espera. Son las tres maneras que Dios puede respondernos. Y cualquiera de las tres son correctas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él no se equivoca, Él sabe lo que está haciendo. Y por eso es importante que nosotros, hermano, aprendamos a rendir todo. A veces no nos damos cuenta hasta dónde queremos controlar aún a Dios. Queremos darle órdenes y nos enojamos cuando Dios, el pueblo de Israel, como decía, se enojaba porque tenían sed y Dios, y en el desierto, para eso nos sacaste, y empezaban a enojarse y a reclamarle a Dios. Tantas cosas, hermano. A veces no sabemos, dice Dios que Dios los metió al desierto para poder saber lo que había en su corazón. Dios ya sabía lo que había en su corazón, pero para que ellos se dieron cuenta, porque a veces hay gente que dice, yo creo en Dios y para mí Dios esto. Pues sí, mientras que no vengan cosas. Porque cuando viene a veces lo duro, empieza el reclamo y empieza, pues no, que tú tienes poder y empiezan, hermano, a dudar de Dios y empiezan a culpar a Dios de lo que les está pasando. Es lo peor que podemos hacer, hermano. Tenemos que aprender y crecer. Es el deseo de Dios que tú y yo crezcamos y entendamos el Dios que estamos sirviendo, el Dios que nos ha llamado de esas tinieblas a la luz. Dios no quiere que nos quedemos, hermano, enanos. Hay gente que quiere vuelta y vuelta. Quieres ver las cosas que nunca has visto, empieza a hacer cosas que no has hecho. Porque mientras que sigas haciendo las mismas cosas, es lo mismo que seguirás viendo. Estamos en una crisis, hermano.
de gente que no quiere buscar a Dios. La gente no quiere, hermano, rendirse a Dios. Entender que Dios es el que lo va a guiar, que Dios es el que va a hacerle entender las cosas que él no puede entender. La Biblia nos enseña que tenemos que confiar en Dios. Jesús dijo: si vuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a aquellos que le buscan, a aquellos que se la piden. De cierto os digo que les responderá y no tardará. Pero a veces hay tantas cosas, hermano. Tenemos el ejemplo de Abraham. ¿Sabe que ha venido? Que la palabra de Dios es un tesoro, hermano, que entre más tú la has leído, la has oído una y otra vez, y luego de repente sale algo nuevo, ¿verdad? Algo de repente que viene una luz. Dices: wow, esto no lo había visto de este ángulo, ¿verdad? No lo había visto de esta manera, esta parte. Cuando Isaac le dice a su papá: papá, aquí está la lumbre, aquí está la leña, pero el cordero, ¿dónde está? Y me encanta Abraham. Yo no sé qué estaría pasando en la mente de Abraham. Dios le había pedido su hijo, porque eso es una de las cosas, hermano. Todo está bien mientras que Dios no nos pida nada. Pero cuando ya Dios nos pide, mucha gente no reacciona como debe de reaccionar. Y Abraham le contesta, hermano. No le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a sacrificar, Dios me pidió que... Lo único que le contesta: Dios proveerá. Si Dios me ha pedido algo, Él es el que va a proveer. Hay gente que piensa que Dios le está pidiendo algo y se va a quedar, porque no han conocido a Dios, porque no han entendido quién es Dios. Lo que tú hagas aquí en este mundo se va a quedar, hermano, pero lo que hagamos para Dios nos va a acompañar por la eternidad. ¿Cuántos alaban el nombre, Señor? Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio, es un honor, hermano. El día que lleguemos a la presencia de Dios va a ser algo grande. Y no lo vamos a lograr si no rendimos todas las cosas al Señor, si no aprendemos a rendir, hermano, nuestras vidas al Señor en todo. Rendir al Señor no perdemos jamás, hermano. Aquí parece que las cosas del Señor son al revés. El Señor nos enseñó muchas cosas en muchas áreas de nuestras vidas. Aquí se trata de ganar, dice mucho, ¿verdad, hermano? Sí, en ciertas áreas, aún también en la Biblia nos habla: no te rindas. El que se rinda nunca gana, y el que gana nunca se rinde. Yo tengo eso en un separador de mi Biblia. Pero eso está hablando de otras áreas. Pero en el área que Jesús nos habla de rendir nuestras vidas, nadie queremos perder, hermano. Pero Jesús nos llama a perder. Pierde tus pensamientos, pierde tu camino, pierde tus propósitos, pierde las cosas que tú quieres. El que pierda su vida por mí, la hallará. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para esto se necesita lo que estamos hablando: rendición, hermano. Pero ¿qué es lo que nos resistimos a rendir al Señor? Áreas de nuestras vidas. Y esto nos va a ayudar. Lo que vamos a ver hoy, hermano, nos va a ayudar a aprender esto, a ir en oración, a entender qué áreas de mi vida no he rendido al Señor. Y por eso es que no se pueden cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Porque a veces, sin darnos cuenta, como decimos ahorita, que esa persona decía: y no aceptamos un no. ¿Y sabe qué? El hermano se murió. Y esa hermana decía: y no aceptamos un no, como con mucha autoridad espiritual. Y luego después no se la acababa, hermano, esa hermana, como profeta, porque tenía fama de profeta. No se la acababa con todo lo que después: usted dijo esto y usted dijo el otro.
y sin embargo el hermano murió, como dándole órdenes a Dios, y no aceptamos un no como respuesta, lo declaramos sano. Y qué bueno es poder declarar la palabra de Dios, pero siempre está la opción que Él haga su voluntad. No se trata de nosotros, se trata de Él. Lo volvemos a decir, hermano. Hay gente que anda detrás de lo suyo. Dios nos llama a andar detrás de lo de Él. Jesús dijo: no sigas tu propósito, sígueme a mí. Sígueme a mí, y tu propósito por el cual se te dio la vida se va a cumplir en el tiempo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre precioso del Señor? Tenemos para empezar, hermano, este texto que yo lo he estado mencionando a través de estos, y ahora viene este texto, Proverbios 3, del 5, venía hasta el 6, pero yo le puse hasta el 7. Dice: confía en el Señor, en la versión que me pusieron aquí, pero yo lo tengo en la Reina Valera, que dice: fíjate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Fíjese, hermano, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Mencionaba en la mañana, mi hijo grande decía que dijera algo de lo que se iba a tratar el tema cuando estábamos orando, los que vamos a ministrar, todos los que íbamos a tener parte hoy. Yo decía algo: ¿cuánto no hemos dicho? Es que yo creía, es que yo pensé, es que yo me imaginé, es que yo... Nosotros nos equivocamos muy fácilmente, hermano. Y ahorita podemos decir: yo estoy seguro. Y ahorita, no, hermano, date la chance de la duda, porque tú y yo nos podemos equivocar. Es mejor dejarle al Señor las cosas, porque Él nos equivoca. Tú y yo no sabemos qué traerá el día de mañana, y no sabemos, no, ¿para qué te vas al día de mañana? Dentro de una hora no sabes, saliendo de aquí, qué pueda pasar. Tú y yo no sabemos, pero Él sí lo sabe todo. Por eso es que este texto habla, dice: fíjate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento, en tu propio entendimiento, no te apoyes en lo tuyo. Encomienda al Señor tu camino. Dios tiene grandes cosas, hermano, para nosotros. A veces estamos nosotros embelecidos en cosas que en realidad, hermano, no son nada comparado con las cosas que Dios tiene preparadas. Pablo pudo tener una revelación en Corintios, hermano, cuando le dice a los corintios, y les dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ni nos imaginamos, hermano, no ha subido, ni lo han visto, ni ha subido al corazón de los hombres las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Por eso es que tenemos que rendir, hermano, como lo que estamos hablando aquí. El propósito crece en la rendición, cuando nos rendimos a Él. Cuando, hermano, decimos: yo me puedo equivocar, yo puedo pensar que estoy seguro ahorita, y al rato me voy a dar cuenta: no, me equivoqué. ¿Cuántas veces oímos, hermano? ¿Cuánta gente en la cárcel? Es que yo pensé, es que esto, y hermano, y se lamentan: es que si no lo hubiera hecho, es que en el momento yo pensé que era lo correcto, y hermano, por eso hay algo que jamás va a fallar, hermano, y es apoyarnos en la palabra del Señor. Yo le decía un momento antes de entrar a la palabra, ¿verdad? Dijo Jesús: el que oye mi palabra y la obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y nada la va a destruir. Él jamás se va a equivocar, hermano. Él jamás ha perdido una batalla. Podemos confiar en el Señor. Dice un canto viejito: puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor,
Él me va a ayudar y puedo descansar a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Él no va a fallar. Jamás va a fallar. Jamás se va a equivocar. Podemos depositar toda nuestra confianza, hermano, que Él no va a fallar. Los que podemos fallar somos nosotros. Los que nos podemos equivocar somos nosotros. Por eso aquí dice, hermano, fíjate del Señor, ¿con qué? Con todo. No le dejes nada afuera. Con todo tu corazón. No te apoyes. Hay gente, hermano, que está tan aferrada. Déjele a Dios las cosas. Déjele a Dios sus hijos. Déjele a Dios su matrimonio. No intervenga. Ya si usted hizo lo que tenía que hacer, ya déjeselo a Dios. Deje que Dios trate. Hay gente que está estorbe y estorbe, queriendo hacer lo que él piensa que es lo correcto y hacer como él piensa que se deben de hacer las cosas, y no se está dando cuenta que está estorbándole a Dios. Descanse en Dios, repose en Dios, déjele a Dios las cosas. Él es soberano, Él tiene el control, Él tiene todo el poder. No desconfíe en el Señor, fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Gloria a Dios. Mira, hermano, el Señor, como decimos, a veces nosotros no queremos entregar las cosas. A veces nosotros no queremos rendir las cosas a Dios, porque nosotros queremos el control, porque nosotros queremos, como que estamos muy seguros de lo que nosotros pensamos que va a suceder, o cómo deben de pasar las cosas, y en el tiempo que deben de pasar las cosas. Y no queremos soltar, pero el Señor nos llama. Desde antes que no le conocíamos, Él nos llamó. Y Él dice en su palabra, Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que esté cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Dios nos pide dejar nuestros pensamientos, dejar nuestros caminos, dejar nuestra manera, hermano, de ver las cosas. Dejar, hermano, tú y yo nos vamos a equivocar, eso es seguro. Nos vamos a fallar. Y no es que Dios prohíba que nosotros pensemos, hermano. Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos que si nosotros tenemos, hermano, esa posibilidad de equivocarnos, mejor vamos a la segura con el que no se equivoca, y vamos a depositar nuestra confianza en Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque sabemos que en Él están seguras las cosas. En Él están seguras todas las cosas. ¿Por qué dice que dejemos nuestros pensamientos? ¿Por qué dice que dejemos nuestros caminos? Porque dice que son mejores sus caminos, hermano. Deja el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, del cual será amplio en perdonar. Vámonos hasta el 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo el Señor. Mis caminos, dijo el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. Deja que Él te guíe. Ahorita vamos a estar viendo los puntos tan importantes, hermano, de poder confiar en el Señor. Aunque tú conozcas tu camino, aunque tú estés tan seguro, es mejor confiar en el Señor, porque dice que sus caminos, Él nos dice, deja tu camino, deja tus pensamientos. ¿Pero por qué los voy a dejar? Porque mis caminos son más altos que los tuyos. Los planes que yo tengo para ti
ni siquiera le llegan un poquito a los planes que yo tengo para ti. Esos planes tuyos no llegan ni a lo más mínimo. Dejémonos llevar por el Señor, hermano. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos qué está sucediendo, aunque sea desconocido para nosotros, Dios no nos pide que entendamos. Él lo único que nos pide es que obedezcamos y que nos dejemos llevar, que aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y Él va a ver, hermano, y vamos a ver lo que es verdaderamente, hermano, cuando se confía en el Señor. Fieles son sus promesas, vamos a decir como dice la palabra. Fieles son sus promesas, porque fiel es el que ha prometido, el cual no fallará en cumplirlas. Él dice en su palabra: porque yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Podemos confiar en el Señor, hermano. Él no va a fallar. El primer punto: el propósito no crece con control, sino con confianza. Nuestra tendencia natural es querer tener el control. Esa es nuestra tendencia, lo estamos diciendo. Queremos tener el control del proceso. Queremos tener el control. Queremos que se hagan las cosas de la manera. Es que yo pienso que así es como debe caminar la cosa. Queremos tener el control del proceso. Tenemos que tener el control del tiempo. Es que yo pienso que así es mejor, así es más rápido, así es como se debe hacer, hermano. Y estos son los resultados. Queremos tener el control y sabemos qué es lo que vamos a conseguir. Esa es nuestra tendencia natural, hermano. Pero la Biblia nos llama a confiar, no a controlar. Confía en Él, fíate del Señor con todo tu corazón. Dios nos llama a confiar en Dios, no a tener el control. A confiar en el Señor. Confiar con todo el corazón implica soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Es que queremos saber, es que queremos por qué, pues es que queremos para qué, y es que estamos, hermano, tan aferrados a esas cosas, cuando Dios nomás dice: fíate del Señor, confía en Él, dice, y Él hará. Los que confían en Él, esto lo tenían bien claro los antiguos, está en la Biblia, ¿verdad? Los que confían en Él no serán avergonzados, sus rostros serán alumbrados. Los que confían en el Señor, dice en otros pasajes, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, volarán, se van a levantar con poder como las águilas. Los que confían en el Señor y no en sus fuerzas. Dios nos pide, hermano, que nos abandonemos en sus brazos, que confiemos. Dijo Abraham: el Señor proveerá. Tenía una confianza, él conocía a Dios. Y es el deseo de Dios que crezcamos de saber quién es nuestro Dios, que podamos caminar con una confianza total en que Dios tiene el control. La palabra de Dios nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Es todo lo que tenemos que hacer, que amamos al Señor. ¿Con qué? Con todo el corazón, con toda el alma. Si no hemos aprendido, pidámosle a Dios: queremos aprender, Señor, a amarte de la manera que tu palabra nos dice que debemos amarte. Y seamos sinceros, no sé amar de esa manera, pero tú me dices que aprenda. Eso se aprende. Es que yo no traigo eso. Nadie lo traemos, hermano. El ser humano, su amor es egoísta. Pero Dios nos pide que amemos como Él nos ha amado. Jesús dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen como yo los he amado. A pesar de sus errores, de sus fallas, de sus defectos. Nosotros amamos mientras que no nos haga nada, y mientras que nos guste las cosas, pero que no nos parezca algo y que pues se acabó el amor. Para atrás los fielders, ¿verdad? Pero Dios no es así.
Y por eso Dios no nos pide que amemos a nuestra manera, sino a la manera de Él. Les doy un nuevo mandamiento. Antes decía, amen a su prójimo como ustedes mismos, y después el Señor dijo, no jaló, ¿verdad? Porque algunos que ni siquiera se aman a sí mismos. Les doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, a pesar de sus errores, de sus defectos. Y el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos, mis seguidores. Se van a dar cuenta los demás. Pero esto no es algo que decimos, ya lo traigo. No, hermano, esto es algo que se aprende. Hay que ir en oración, hay que analizar las cosas, hay que ser intencionales. Se ha dicho mucho eso, para amar a Dios de la manera que debemos de hacerlo, hermano. Mientras más control, dice hermano, intentamos tener, menos espacio le damos a Dios para orar. Queremos tener el control, menos. Por eso estoy diciendo, hermano, ya déjale a Dios las cosas, porque entre más nosotros estemos interviniendo para tener el control, que se hagan las cosas, que quieres aferrado a cosas, hermano, menos espacio va a tener el Señor para obrar. Así que analice esto, hermano, ¿verdad? Entonces, el propósito no crece con control, sino con confianza. Tenemos que confiar en el Señor, soltar, hermano, las cosas. Punto número 2, no apoyarse en el propio entendimiento. Es un acto, dice, el no apoyarse en el propio entendimiento es un acto de madurez. No es fácil, hermano, decir, ya no me voy a apoyar en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo siento, en lo que yo creo que es correcto, sino ahora me voy a apoyar en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Mejor apoyémonos en la palabra de Dios. Amén, hermano. Yo les he dicho que uno de mis hijos, cuando estaban en la adolescencia, me dijeron, es que usted nos quiere crear como si estuviéramos en México, y no estamos en México, estamos en Estados Unidos. Mira, hermano, cuando tú buscas a Dios, de repente cuando te vienen así inesperadas cosas, no sabes ni de dónde te salen las palabras. Pero me recuerdo que la Biblia nos enseña y nos dice, cuando vayan ante magistrados, ante cosas, ante gobierno, no se preocupen por lo que tengan que decir, porque en ese momento el Espíritu les dará palabras. Y yo me he enfrentado muchas veces, hermano, que no sé ni de dónde me salieron esas palabras en el momento. Yo recuerdo cuando mi suegro se convirtió, y en el primer saludo que me dio, me dijo, Ricardo, se perdió todo. 1993, se perdió todo, dijo mi suegro. Y en ese saludo me salieron unas palabras a mí, hermano, que yo dije, ¿de dónde me salió esto? Si las pérdidas materiales van a traer riquezas espirituales, que se pierda todo. ¿De dónde me salieron esas palabras? En el momento que él fue el saludo, hermano, porque él no quería nada con el Señor, se resistía al Señor. Estábamos orando, ¿por dónde le va a pegar Dios a este viejo? Su Dios es el dinero, decía yo. Él es, de verdad, él habla siempre de las grandezas, de todo. ¿Por dónde Dios le va a pegar? Y en ese saludo, ya que él aceptó a Cristo, que al ver que se perdió todo, se derrumbó todo, dice, sus matrimonios, hermanos, se derrumbó todo. Cuando llegó aquí a Hachi, estábamos viviendo en Hachi en esas fechas de los 90s, y me dio el saludo así, Ricardo, se perdió todo. Y me salieron esas palabras. Si las pérdidas materiales van a traer riquezas espirituales, que se pierda todo. Hay gente que necesita, hermano, perderlo todo para que solamente le quede la esperanza, es el Señor, correr al Señor. Pero cuando tú buscas al Señor, yo le dije a uno de mis hijos, no los quiero criar ni como en México ni como aquí. En México hay cosas buenas como hay cosas malas. Aquí hay cosas buenas y como cosas malas. Yo los quiero criar como dice la palabra de Dios, y cuidarlos, porque este mundo los quiere devorar.
porque este mundo los quiere destruir y ustedes no pueden percibirlo. Dios, hermano. Y yo recuerdo que también una pareja le dije en una ocasión, de esas veces que yo había estado orando, y una vez estuve orando toda la noche y le seguí todo el día hasta las 5 de la tarde, había una necesidad, hermano, no sabíamos qué hacer. Se había perdido lo de la casa, no se había perdido, se había ido todo en la construcción, ya no teníamos casa, y estaba yo orando por la casa, y esa vez sentí y fui a dar un consejo, que se iban a casar. Y yo ni me acuerdo de dónde hermano, como le digo, de dónde me salieron esas palabras. Las virtudes que hay en ustedes se van a unir para cumplir el propósito de Dios, y sus defectos les van a ayudar a moldearse. Dios va a usar sus defectos, sus debilidades para moldearse el uno al otro. ¿De dónde me salió a mí eso? Te quedas asombrado, cosas que cuando te salen esas cosas que ni siquiera las habías pensado, no sabías, hermano, y te quedas asombrado. Pero Jesús dijo que el Espíritu iba a hablar. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros, hermano, cuando tú busques a Dios, cuando hay una entrega, entonces siéntete con confianza. Si verdaderamente estás buscando a Dios, porque es la manera. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque es la única manera, hermano, de que vamos a sentir esa confianza. No te apoyes en el propio entendimiento. El no apoyarte en tu propio entendimiento es un acto de madurez. Dios nos pide, no te apoyes en tu entendimiento, pero se necesita, ¿qué, hermano? Humildad, para no apoyarnos en lo que yo pienso y todo eso, y descansar en el Señor. Apoyarnos en nuestro entendimiento parece lógico, pero tiene límites. Dios no nos prohíbe pensar, nos advierte no depender únicamente de nuestros pensamientos. Nos advierte, no prohíbe que pensemos, pero nos advierte que no nos apoyemos, hermano, en nuestros propios pensamientos. Muchas veces el camino de Dios no parece el más rápido, como que se tarda, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué, hermano. ¿Por qué se necesita el proceso que Dios tiene para, hermano? A veces, mire, en el proceso que Dios tenía con José, a veces se nos hace que el proceso es largo. Dios le había dicho a José por sueños lo que él quería hacer con él, los sueños que tenía Dios para él. Lo que no sabía José, cuál era el proceso para llegar a que se cumpliera el sueño de Dios, el propósito por el cual Dios le había dado la vida a José. Pero José lo entendió al último. Por eso lo más importante, hermano, es confiar en el Señor y descansar en el Señor. Sus hermanos lo vendieron. Lo compró el capitán de la guardia de Faraón. Le levantaron un falso, fue a dar a la cárcel. En la cárcel estaba el copero y el panadero, y los había metido a la cárcel, y ahí estaba José, y se tuvieron un sueño, y José decía que por Dios tenía el poder para poder saber qué querían saber los sueños que ellos tuvieron, y les interpreta el sueño, y les dice: cuando se cumple el sueño, la interpretación que yo les di, acuérdense de mí, le decía al copero, porque el otro iba a ser colgado, el panadero. Pero a ti se te va a devolver el trabajo, le dijo José, pero acuérdate de mí. ¿Y sabe qué, hermano? Se le olvidó. Le devolvieron el trabajo al copero, recuperó su trabajo. ¿Sabe cuánto faltaba? Faltaban 2 años del proceso de José. A veces se nos parece que es largo, dice aquí, hermano. El camino de Dios no parece el más rápido, no parece el más cómodo, pero es necesario, hermano. Dios necesita tumbarnos. Usted sabe que José era el más apapachado de su papá. Lo tuvo en la vejez, lo tuvo con la mujer que él amó.
Su esposa no podía tener hijos, era estéril. Era un milagro de Dios. Tantas cosas. Él le hacía una ropa, hermano, diferente a la de sus hermanos. Era el favorito de su papá. Y eso parece que no hay muchas cosas de la manera que nos criaron para cumplirse los propósitos de Dios. Dios nos tiene que tumbar toda la basura, hermano, que se nos ha pegado. Moisés se le pegó, hermano, tanta basura de Faraón que le tardó a Dios 40 años tumbarle para poder que empezara Moisés a cumplir el propósito que Dios tenía con él. Él mató al egipcio queriendo defenderlo. Dice ahí, hermano, ya estaba que él era el libertador. Él era el que Dios iba a llamar a libertar de la esclavitud. Pero faltaban 40 años. A José le faltaban 13 años de proceso. Y a veces el proceso parece largo, hermano, pero Dios jamás se va a equivocar. No parece el más cómodo, no parece el más lógico, pero siempre es el más correcto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aunque no parece, hermano, parece largo, parece que, hermano, parece que no responde, y parece que no llega, y parece que no llega. Parece el más largo, hermano. Dice, parece el más, no parece el más cómodo, no parece el más lógico, pero siempre será el correcto, porque Él jamás se va a equivocar. Jamás se ha equivocado. La madurez espiritual reconoce que Dios ve lo que nosotros no vemos, hermano. Tú puedes ver lo que va a suceder mañana, no podemos ver, hermano. Dice que el único que es omnisciente es Él. Él todo lo sabe. El único poderoso es Él todo lo puede. Él es el todopoderoso. Él es el omnisciente, Él es el omnipresente, Él es el que está en todos lados. Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él lo es todo. Dice que el Señor lo es todo en todos, hermano. Él lo llena todo. El que tiene a Cristo, dice, hermano, no le hace falta nada, dijo el apóstol Pablo, está completo. Gloria a Dios por todas esas bendiciones. Entonces la madurez espiritual reconoce, cuando somos maduros, reconocemos, hermano, que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Vamos a avanzar. El punto 3, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Reconocer a Dios no es solo orar cuando haya problemas, es incluirlo en decisiones grandes y pequeñas. Ay, Señor. ¿Cuántos son bien buenos para regalar, hermano, para tomar decisiones? Dijo un familiar, es que, dijo, mi cuñada no toma malas decisiones, dijo, toma las peores decisiones, dijo. Oiga, hermano, hay gente tan inteligente para otras cosas, pero ¿cómo son tan tontos para otros? Perdonen la palabra, ¿verdad? No sé qué si, pero en español no está muy fuerte. Quién sabe si en inglés, ¿verdad? A lo mejor en inglés está más fuerte, ¿verdad? Sí, porque Pablo le dice, Gálatas, tontos, ¿quién os fascinó para que hayas vuelto a la ley? Y en la otra versión más, que ya está traducida del inglés, Gálatas, estúpidos, ¿quién los embrujó? Gloria a Dios. Pero, hermano, es que a veces no queremos incluir a Dios, hermano, en las decisiones que tomamos. Tenemos que tener mucho cuidado en las decisiones, principalmente, Karen mencionaba en la mañana, hay gente que no toma en cuenta a Dios para tomar una decisión, para empezar a noviar, y no se dedica para, hermano, tomar la decisión de ya formar un matrimonio. Y luego después, hermano, ¿por qué? Porque a veces a nosotros nos llama la atención cosas que no tienen nada que ver. Es que tiene los ojos bien bonitos. Es que las orejas que tiene. Oye, hermano, es que tiene un pelo. Pues algunos le dicen, tiene el pelo
lacio, así le cae, pesado. Y otros dicen que tiene pelo bien chinito, así. Es colocho, dicen por allá en Centroamérica. Cosas que tienen que ver, hermano. O sea, hay uno que le gusta los pelones, ¿verdad? Otros los greñudos. Y por eso se van, hermano. No son cosas, hermano, cuando Dios... Es que tendemos nosotros a irnos por la finta, hermano, por lo que vemos o lo que, como nosotros, ¿verdad? Que lo que nos gusta y esas cosas que a veces son tan tontas como para tomar decisiones serias de la vida, de lo que es la vida. Y hay gente que se ha equivocado una y otra vez. Tan como el hermano José Alfredo Jiménez, vuelven a tropezar con la misma piedra. Dios está hablando de qué lado, dijo. Amén. Hermanos, confiemos en el Señor, busquemos a Dios, dejémosle a Dios cosas. Hermano, yo cuando, bueno, Dios me ayudó a mí para elegir a mi esposa, y fue en un momento de una búsqueda con Dios. Y me llama mucho la atención de Abraham cuando va a buscar esposa para Isaac. Sé que eran otros tiempos, pero lo más importante era que ellos buscaban la guianza de Dios. El siervo Eliezer que fue, hermano, el damaseno ese que fue y que lo envió, hermano, a buscar esposa para Isaac, le pidió señales a Dios. La doncella, la primera que venga a recoger el agua, y empezó a decirle, la que yo le pida agua, y dijo, no solamente te voy a dar agua a ti, sino le voy a dar agua a los camellos. Esa es la que tú has elegido para mi amo Isaac. Y viene Rebeca, dice, con el cantarito, la muchacha virgen, dice, hermano, muchacha limpia, trabajadora, no mentirosa, ni algunos se van con una finta de puras mentiras, ¿verdad? Y jaladora, hermano, no de esas que tienen el tiradero y el mugrero y en la casa, que los papás están batalla y batalla para que recojan el cuarto, y que esa muchacha, imagínense, hermano, los camellos había una trayectoria bien grande para cruzar el desierto, para llegar a donde fueron, donde llegó, donde estaba Nacor, de la familia de la esposa de Isaac, Rebeca, perdón. Y ahí, hermano, va y que la muchacha de ella saliera, sacar el agua para darle a él, pero que dijera, eso era, pues, hermano, dice que de esos tambos grandes que hay de 200 litros, es lo que se toma un camello después de haber cruzado el desierto. Y eran 10 camellos, o no sé cuántos camellos eran, ya no recuerdo, pero eran de perdido 10. La caravana que venía, porque venía cargado para presentes para la que iba a ser esposa. Darle de sacar agua de un pozo. Yo no sé ustedes, yo sí tuve esa experiencia de sacar agua de una noria, de un pozo, de niño, en el rancho. Nos ponían a regar los árboles y nomás, y mi hermano se enojaba, el mayor, que nos ponía a regar los árboles. Estar saque y agua, ¿cuándo dabas abasto, hermano? Dice, ¿qué le echaste a este árbol? No le echaste nada. Me decía mi hermano, no le echaste nada, Prieto. Me decía, porque me decían el Prieto y el Güero nos decía, no le echaste nada. Parece que se mió un perro ahí, dice. Ya estaba nomás una manchita así del chorrito de agua nomás. Imagina esta muchacha, de ella salir, de sacar agua para darle, no solamente te voy a dar a ti, sino a todos. Era una señal que le pidió el siervo de Abraham, hermano. Esa es la que tú has elegido. Y fue exactamente, estaba asombrado. Cuando buscamos a Dios y le dejamos el control a Dios, Dios te va a guiar. Y hermano, Dios no se enoja cuando tú le pides, Señor, yo quiero estar seguro y ayúdame y esto y lo otro. Dios nos va a guiar. Dejémosle el control a Dios. Dios sabe todas las cosas. Amén, hermanos. Reconoce a Dios, no solo orar en cosas pequeñas, hermanos, sino en las cosas grandes, las decisiones, planes, sueños, expectativas. Todas esas cosas debemos de confiárseles a confiar en Dios. Cuando Dios es honrado en todos los caminos, Él se encarga
de enderezar, dice. Y Él enderezará, ¿qué dice? Tus sendas. Reconócelo. Cuando tú te atreves, hermano, a honrar al Señor. ¿Sabes por qué Jesús no hizo milagros en su tierra? Porque la gente no honraba al Señor creyendo que Él podía hacerlo. Jesús hizo muchos milagros donde no lo conocían, y Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y no pudo hacer milagros allí. ¿Sabes que el no honrar a Dios, el no creerle a Dios, el no confiar en Dios, prohíbe, evita que tú y yo podamos ver los milagros de Dios? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, dijo Jesús. Es triste. Entonces, confiemos en el Señor, dejémosle a Dios el control. Dios no solo dirige destinos, Él ordena procesos. Él va a ordenar tu camino. Él va a enderezar tus caminos. El camino de Dios, el punto 4, puede ser diferente, pero nunca incorrecto, hermano. Ya hablamos de esto. A veces esperamos que Dios nos lleve por rutas conocidas, pero Él suele sorprendernos con caminos y destinos que nosotros no conocemos, hermano. Ya Cared hablaba del GPS, ¿verdad? A veces, yo recuerdo antes nos guiábamos por los mapas, y en los mapas antes pues te ibas, pero no sabías qué iba a pasar en el camino. No sabías que había. Y ahorita tú puedes saber, sácale la vuelta porque mira, te dice por otro camino porque hay un accidente, porque hay construcción. Aunque no conozcas el camino, pero es el correcto. Dios no se va a equivocar, hermano. El hecho de que no entendamos el camino no significa que estemos perdidos. Aunque no conozcamos el camino, si estamos confiados en el Señor, estamos en lo correcto. Él no se equivoca. Es lo mejor para nosotros. Aunque digamos, pero ¿por qué me tiene que desviar? ¿Por qué me tiene? Si yo lo que conozco es por aquí. Sí, pero hay problemas por ahí. El único que sabe de todas las cosas es el Señor. Por eso dice el Señor que nos fiemos de todo nuestro corazón. Fíjate, dice, diferente no significa equivocar, dice, no significa equivocado cuando Dios está guiando. Diferente no significa que está equivocado. Es diferente, pero no está equivocado porque Dios no se equivoca, porque Dios está guiando. Confiemos en el Señor. Punto 5, hermano. Rendición no es debilidad. Es asociación con la sabiduría divina. El mundo ve la rendición como perdedor. Ya hablamos de esto un poquito. El mundo te dice no te rindas. Pero cuando Dios te dice entrégalo, ríndete. Hay un canto bien precioso que dice, ¿verdad, hermano? Cuando venimos a Cristo, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Rendirse al Señor no es debilidad, hermano. Rendirse al Señor es de sabios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor cuando nos rendimos al Señor, hermano? El mundo ve la rendición como un perdedor, como uno que fracasó, no, hermano, pero aquí en el reino de Dios las cosas se ven de otra manera. Rendirnos al Señor es ganar la guía de Dios. Rendirnos a Dios, hermano, no es perder, es ganarnos la guía de Dios. Él enderezará tus veredas. ¿Qué dice enderezar? Porque por lo regular estamos bien chuecos, hermano. Andamos siempre bien chuecos cuando no estamos en el Señor. Pero Él dice que pongamos nuestra vida en sus manos y Él enderezará. Confía en Él y Él hará. ¿Verdad, hermano? Fíjate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, tus veredas. Él las va a enderezar. Él va a corregir, hermano, nuestros planes, nuestro tiempo, nuestras expectativas. Dice, nunca pierdes cuando dejas que Dios tome el control. Nunca vas a perder, hermano.
Estás seguro de eso. Nunca vas a perder si dejas que Dios tome el control. Siempre vas a ganar. Como le vuelvo a decir, porque tú y yo nos podemos equivocar, pero el Señor no se equivoca. El último punto, la confianza se fortalece al recordar la fidelidad de Dios. La Biblia está llena de historias de personas que confiaron y no fueron defraudadas. La Biblia está llena de personas, hermano, que confiaron en Dios. Y la Biblia nos enseña aún de personas, hermano, aún que ya están en la eternidad, que confiaron en Dios. Jesús dijo: y vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Abraham y Isaac están vivos en la presencia de Dios y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. El confiar en Dios, hermano, el dejarle nuestra vida al Señor en sus manos, esa confianza, hermano. Recordémonos lo que Dios ha hecho en el pasado. Yo no sé si tú tengas recuerdos. Yo tengo cosas tan preciosas. Josh, tú has platicado cosas del pasado, de cómo Dios ha sido fiel en finanzas, en muchas cosas, hermano, de la vida. Y si Dios no te falló ayer, ¿por qué te va a fallar hoy, hermano? Sigamos confiando plenamente en el Señor. Él no va a fallarnos. Él va a seguir siendo fiel. La Biblia está llena de personas, hermano, de testimonios de gente que hermano, se rindieron al Señor, rindieron todo al Señor. Nuestra propia vida también tiene evidencias. Yo creo que todos tenemos evidencias, hermano, de lo que Dios ha hecho en el pasado. Momentos donde Dios fue fiel, caminos que Él enderezó, decisiones donde su mano fue clara. Dios no ha cambiado ni cambiará. Una de las cosas que vemos de David fue un hombre, hermano. Cuando le dijeron de Goliat: no tienes ninguna posibilidad de vencer al gigante. Es un paladín, un hombre preparado desde su niñez, desde su juventud, en la guerra. Su estatura, su fuerza y toda la capacidad que tiene, era un paladín. Una persona, un hombre de 3 metros, hermano. 9 pies, ¿verdad? Qué tremendo. Y no había ninguna posibilidad. Pero ¿sabes qué dijo David, hermano? En el pasado, mi Dios me libró del oso y del león, y yo los vencí porque el Señor estaba conmigo. Y así será ese circunciso en mis manos, porque no es del hombre la batalla, sino del Señor. Así como el Señor fue fiel conmigo y me libró del oso y del león, le dijo a Saúl, porque Saúl le decía: no tienes ninguna posibilidad de ganarle, nada, ningún porcentaje. Pero David decía: es que yo no lo voy a vencer. Yo no soy mayor que él, pero el que está conmigo sí es mayor que él. Y yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, al cual este incircunciso ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y ¿sabes qué, hermano? Cayó cuán grande era. Si confías en Dios, no importa qué tan grande sea el gigante, cae porque cae, y Dios te dará la victoria. ¿Cuántos alaban el nombre precioso del Señor? La fidelidad pasada de Dios es garantía para confiarle el futuro. La fidelidad pasada de Dios es garantía para confiar nuestro futuro en las manos del Señor. Yo no sé cuántos, hermano, necesitemos en esta hora
entender la importancia de rendir nuestras vidas al Señor. Ponte de pie en esta hora. Altar significa encuentro con Dios. Los hombres edificaban un altar cuando querían ir a Dios, pero venían a formar ese altar para venir y ofrecer sacrificios al Señor, donde había una víctima que moría. Yo no sé qué cosas, hermano, son necesarias rendirle al Señor. Solo tú lo sabes. O si a lo mejor ni te has dado cuenta, pero esta es una oportunidad de venir al Señor y decirle: Señor, si hay cosas que yo no veo, que están impidiendo, Señor, que se cumpla tu propósito en mí, yo quiero crecer. El propósito crece cuando hay un rendimiento, cuando nos rendimos verdaderamente. Yo te aconsejo, hermano, este es un momento de Dios. Yo siento que Dios está hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Dios quiere tratar con nosotros, con tu corazón. Pero si tú puedes venir a este altar y rendirte y decirle al Señor: me rindo, Señor. Si hay áreas en mi vida que no había rendido, yo me rindo totalmente a ti. Pásale al altar. El altar está abierto. Altar significa encuentro con Dios. Ábrele tu corazón, hermano. Deja que la obra de Dios sea algo real en tu vida. Es un llamado al altar, es un llamado a venir a rendirnos ante el Señor. Han estado cantando cantos tan preciosos en la dirección, y hermano, cantos donde se reconoce a Dios, que Él es el único que puede ayudarnos. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Lo he dicho muchas veces, no estamos aquí porque seamos buenos y porque no nos hayamos equivocado. Estamos aquí porque Él es bueno y quiere ayudarnos en nuestras debilidades. Escuchemos este canto y ábrele tu corazón. Ríndelo todo. Rinde todo al Señor. Yo